Continuamos entonces, queridos hermanos, con nuestro estudio. Estamos hablando acerca de el crecimiento de la iglesia. Y vamos entonces ya a iniciar con nuestro estudio de hoy en esta segunda parte. Quiero recordarle que esto es el Ministerio Instituto Bíblico Internacional La Gracia en Nicaragua. Todo es por la gracia de Dios y estamos predicando la gracia de Dios. Hablando de esto, de predicar la gracia de Dios, estoy muy agradecido con el Señor. Estoy también muy contento porque en estos días pasados, dos nuevos institutos bíblicos comenzaron. Por la gracia de Dios, hemos tenido ya el inicio el martes 27 de abril de 2021. Hemos tenido el inicio de un nuevo grupo de estudiantes, un instituto más que se agrega a los que ya tenemos en Diriamba, en Managua y en Camoapa. Esta vez es en la comunidad El Triunfo en Prinzapolca. En Prinzapolca, ahí esta semana comenzó un nuevo grupo de estudiantes. Aquí tenemos algunas imágenes de nuestros hermanos que se reunieron para estudiar la palabra de Dios, comenzando con Romanos capítulos 1 al 8. Ellos son un grupo de hombres y mujeres que quieren aprender de la palabra de Dios y deseamos para ellos toda clase de bendiciones en cuanto a que puedan tener el tiempo, la salud, las energías necesarias, porque sabemos que ya somos bendecidos por Dios con toda bendición espiritual, pero necesitamos de los recursos del Señor también en cuanto a lo material. Así que un saludo para ellos y para su maestro. Él es nuestro hermano pastor Santos Israel Dávila García, el maestro y director también de ese instituto bíblico ahí en Prinzapolca. Un abrazo muy fuerte para mi hermano pastor Santos Israel y para todos los hermanos que están estudiando ahí en Prinzapolca. Pero también, hermanos, esta misma semana, el jueves 29 de abril, en Presías comenzó también otro grupo de estudiantes, iniciando también con el estudio de la carta a los Romanos, capítulos 1 al 8. Ahí ustedes tienen la ubicación de Presías. Este grupo comenzó ahí su nueva etapa de estudios. Un grupo precioso también de hermanos y hermanas que tienen todo el deseo de estudiar la palabra de Dios. Así que quiero enviar un saludo muy cordial para todos ellos, para sus maestros, el pastor Pedro Pablo Solano, el pastor Bayardo García, el pastor Misael Córdoba, y también estará uniéndose a estos estudios el pastor Harvin Jarquín, quienes estarán coordinando y dirigiendo la enseñanza. Este grupo de estudiantes va a reunirse una vez al mes, todo el jueves y la mañana del viernes hasta el mediodía, para aprovechar el tiempo estudiando la palabra de Dios. Así que, mis queridos hermanos, les ruego sus oraciones, les ruego su intercesión para este grupo precioso de hermanos también en Presía. Por la gracia de Dios, la palabra de Dios puede extenderse en Nicaragua. Estamos hablando del crecimiento de la iglesia a la manera de Dios, no a la manera de los hombres. Hemos visto ya algunos de los principios acerca del crecimiento de la iglesia. Veíamos que el crecimiento de la iglesia comienza con Jesucristo y la gracia. El crecimiento de la iglesia atañe a Jesucristo, que ha dado comunicadores de su palabra a su iglesia. El tercer principio acerca del crecimiento de la iglesia nos enseña que el crecimiento de la iglesia requiere que los dotados comunicadores de la verdad de Dios se concentren en capacitar a los santos por medio de la sana doctrina. Número 4, el crecimiento de la iglesia necesita que los santos capacitados hagan la obra del ministerio.
Y número 5, el crecimiento de la iglesia debe tener por resultado que la iglesia sea levantada cualitativamente por medio de la edificación y cuantitativamente levantada cualitativamente por medio de la edificación y cuantitativamente por la evangelización. Así que estamos hablando del crecimiento de la iglesia, tanto en conocimiento de la palabra de Dios, en madurez espiritual, avanzando juntos los creyentes, conociendo más al Señor, estudiando la palabra de Dios en una manera sistemática, en una manera seria, en una manera que sea responsable, pero también queremos que la iglesia crezca en número de personas y eso solamente se puede hacer a través de la evangelización. Queridos hermanos, la iglesia no debe crecer a golpe de conciertos cristianos. He conocido iglesias que se han levantado, que han crecido trayendo a este cantante, luego traen otro cantante, luego traen un grupo musical también por otro lado, y ahí comienzan ellos a crecer. Eso no lo vemos en la Biblia. La iglesia necesita crecer, sí, pero por medio de la evangelización. La iglesia no debe crecer haciendo obra social, porque no crece así la iglesia. La iglesia no debe crecer en base a estar participando en asuntos políticos del país. La iglesia debe crecer por medio de la predicación del evangelio. ¿Por qué? Porque no hay otro mensaje de salvación. No hay otro mensaje de salvación. El crecimiento de la iglesia no debe ser a través de artimañas, no debe ser a través de campañas publicitarias como si está promocionando una marca de bebida gaseosa, una marca de un vehículo, inventándose frases bonitas, inventando eslogans, inventando un logotipo llamativo para crecer. Hoy en día, cuando se habla de una iglesia que está creciendo, muchos se preguntan, ¿cuál es el logo? El logo es ese dibujo, esa marca, esa imagen que identifica a un grupo de personas, pero también identifica una marca de zapatos deportivos, una marca de ropa, una marca de bebida gaseosa. La iglesia no debe crecer así. Hay dos direcciones en la que la iglesia debe crecer. Cualitativamente, en calidad. Y esto se logra por medio de la edificación. ¿Qué quiere decir esto? Enseñando, enseñando, enseñando y enseñando la palabra de Dios. Y los creyentes aprendiendo, conociendo, creciendo juntos. Por otro lado, el crecimiento cuantitativo de la iglesia solo debe venir por medio de la predicación del evangelio. Vamos entonces a ver el principio número 6 en cuanto al crecimiento de la iglesia. Y recuerde que estamos estudiando Efesios capítulo 4 versículos 7 al 16. Número 6, principio número 6. El crecimiento de la iglesia se manifiesta al alcanzar objetivos espirituales tales como. Veamos qué dice la escritura en Efesios 4, versículos 13 y 14. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, ¿cuáles son los objetivos espirituales que vemos acá? Primero, unidad doctrinal corporativa. Dice la escritura, hasta que lleguemos
a la unidad de la fe. ¿A qué se refiere eso? ¿A qué unidad? A la unidad doctrinal. Se refiere, hermanos, a la unidad en cuanto a la doctrina. Y por eso los pastores tenemos que estar enseñando. Por eso los pastores tenemos que estar enseñando doctrina. Queridos hermanos, ven la importancia entonces de la enseñanza y especialmente la importancia que tiene que ver con el crecimiento de la iglesia de manera cuantitativa. Pero muchos hoy en día dicen, no, no prediquemos doctrina. Es que la doctrina divide. Es que la doctrina, dicen ellos, nos va a dividir. Así que hay que enseñar cualquier cosa, pero que no sea doctrina. A la gente no le gusta la doctrina. Se duermen, están bostezando. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, démosle a la gente entretenimiento, que se entretengan, que la pasen divertida, que estén contentos. Traigamos esto, hagamos aquello. Yo he visto, hermanos, al menos en mi país, El Salvador, he visto incluso pastores que se maquillan como payasos, que usan disfraces, y sus predicaciones no son más que, si lo comparáramos con comida, es como estar mordiendo cartón. Predicaciones eh, humorísticas, la gente se muere de la risa en sus asientos, pero no predican doctrina, porque es que la doctrina, hermano, es aburrida. Eso no atrae a la gente. Pero ¿cuál es uno de los objetivos del crecimiento cuantitativo de la iglesia? ¿Y cuál es uno de los objetivos espirituales? Dice el apóstol Pablo, hasta que todos lleguemos a la unidad ¿de qué? De la fe. Necesitamos estar predicando doctrina. Dios quiere que la iglesia esté llena de gente, sí, pero de gente que conoce la doctrina, gente que conoce la palabra de Dios, personas que están comiendo verdaderamente nutrientes espirituales y no que les están dando cartón con sal o cartón con limón y sal para tener buen sabor, pero que no alimenta nada. Otro objetivo espiritual es un conocimiento personal de Jesucristo. El versículo 13 de Efesios 4 dice, del conocimiento del Hijo de Dios, del conocimiento del Hijo de Dios, pero no solamente un conocimiento teórico, no solamente saber de él, como se sabe de Cristóbal Colón, como podemos saber de personajes de la historia, sino un conocimiento a través de una comunión personal con él. Saber que él es nuestro amigo, saber que él es nuestro Salvador, tener una comunión personal con Cristo Jesús. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Qué lugar ocupa Cristo en su vida? ¿Cuántas veces usted durante el día habla con el Señor? Hace muchos años conocí a un hermano en Cristo. Él era cajero en un banco. Y cuando yo iba a este banco, yo siempre miraba que él, en su lugar de trabajo, y para que los clientes del banco viéramos, él había puesto una calcomanía. Y en esa calcomanía decía así, Jesucristo está vivo. Yo hablé con él esta mañana. No es solamente conocer, bueno, sí, Jesús vino y él nació en Belén y unos pastores llegaron a verlo cuando él nació y él anduvo haciendo muchos milagros y dio muchas enseñanzas y ya. No, eso lo puede conocer cualquier persona. Pero usted conoce a Jesús por medio de una relación personal con él.
¿Usted tiene comunión diaria con Cristo Jesús? Usted puede decir como este hermano decía en su trabajo, en el banco, Jesucristo está vivo. Yo hablé con él esta mañana. Espero que nosotros podamos conocer a Jesucristo. Otro de los objetivos espirituales del crecimiento de la iglesia es total madurez espiritual. Total madurez espiritual. Efesios 4:13 dice, a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. Habla, queridos hermanos, de la madurez espiritual. A un varón perfecto no significa a alguien que no peca, sino a una persona madura en la fe, a una persona que ha alcanzado un grado de madurez espiritual. Y a eso se le llama perfección aquí. Eso es lo que queremos para los hermanos de la iglesia, que vayan madurando. No queremos tener una iglesia llena de niños espirituales. Pueden ser salvos porque han puesto su fe en Cristo, pero se han quedado en un estado de inmadurez espiritual. Siguen siendo niños espirituales y no queremos eso. Queremos que ellos vayan llegando a alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo, a ser un varón perfecto. Y otro de los objetivos espirituales que tenemos en el punto número 6 en cuanto al crecimiento de la iglesia a la manera de Dios, no a la manera de los hombres, es estabilidad espiritual y discernimiento. El versículo 14 dice, para que no seamos niños fluctuantes. Necesitamos alcanzar estabilidad espiritual, que significa firmeza. Ser creyentes firmes en la fe, firmes en la palabra de Dios. Para que no seamos niños fluctuantes, llevados de todo viento de doctrina. Hoy aparece una cosa nueva en muchas iglesias y la gente va para allá, luego aparece otra cosa por aquí y la gente se mueve para allá y andan de un lado a otro, andan como hojas secas llevadas por el viento para donde el viento las quiere mover. Queridos hermanos, no se trata de eso. Se trata de ser creyentes estables, espiritualmente hablando. Y un creyente estable, escuchen, pastores, cuando un creyente es estable espiritualmente, no se va por las lucecitas que le puedan alumbrar de lejos. No se va por espejitos que le llegan a vender. No se va porque llegó una mega iglesia y él quiere irse para allá. Un creyente estable espiritualmente permanecerá en su iglesia porque sabe que en su iglesia él se alimenta de la palabra de Dios. Ahora, principio número 7 en cuanto al crecimiento espiritual de la iglesia. El crecimiento de la iglesia tiene como principal finalidad decir la verdad en amor. El crecimiento de la iglesia tiene como principal finalidad decir la verdad en amor. Dice la escritura en Efesios 4, versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. Siguiendo la verdad en amor. La mayoría de nosotros, hermanos, interpretamos este versículo correctamente. Dios quiere que nosotros digamos la verdad, pero en este contexto está hablando de la iglesia. Sí, personalmente debemos decir siempre la verdad, pero ¿a qué se refiere esto en cuanto a la iglesia? ¿Qué significa esto desde el púlpito y en las relaciones personales en el cuerpo de Cristo? Hermanos, tenemos que predicar toda la verdad de la palabra de Dios. Tenemos la obligación de decir la verdad a los hermanos en Cristo, de predicar desde el púlpito toda la verdad de la palabra de Dios. No solamente los sermones favoritos de la gente, no lo que la gente quiere escuchar, no sermones
como dice el pastor Steve Lawson, no sermoncitos para cristianitos. Tenemos que predicar desde el púlpito toda la verdad de la palabra de Dios. No sermones que parezcan de esos dulces de algodón que venden en las ferias, y usted ve el dulce de algodón enorme, de este tamaño así, y usted lo muerde y ahí no hay nada. No tiene nada en la boca. Se ve atractivo, es dulce, pero no tiene nada. Que nuestros mensajes no sean como esos dulces de algodón, que sean carne, que sean alimentos sólidos, nutritivos. Podemos estar alimentando a los hermanos de la iglesia con caramelos todo el tiempo, darles caramelos, darles caramelos. Pero, ¿por qué da caramelos, pastor? Es que a la gente no le gusta el apio, el brócoli, la zanahoria, la carne. Ellos están felices con caramelos. Bueno, de vez en cuando un caramelo está bien. Y estoy, hermanos, haciendo una ilustración de los mensajes, ¿no? Con esto. De vez en cuando un mensaje como un caramelo está bien, pero la gente necesita alimentarse sólidamente. Pastores, dediquemos tiempo a la preparación de nuestros mensajes, dediquemos tiempo a la preparación de la enseñanza, y que la gente cuando va a nuestra iglesia se alimente y no solamente esté comiendo algo que no tiene ningún nutriente para él. Y en cuanto al evangelismo, ¿qué significa eso de que debemos hablar la verdad en amor? Que presentemos el evangelio de la gracia con la verdad de la palabra, sin artimañas hacia los incrédulos. Hoy en día tenemos algunos que dicen esto: si usted cree en Cristo, nunca se va a enfermar, no tendrá más problemas, todo le va a ir bien. Va a tener un carro nuevo, una casa nueva, ya no va a ser un empleado, va a ser dueño de una empresa. Eso se llama evangelio de la prosperidad y es un evangelio falso. Tenemos que predicar la verdad de la palabra de Dios cuando hablamos el evangelio. Tenemos que decir que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Eso es lo que tenemos que decir. Tenemos que predicar toda la verdad de la palabra de Dios en cuanto al evangelio. Tenemos que decirle a la gente que Cristo murió por sus pecados y que resucitó al tercer día. Y que la salvación viene únicamente por la gracia de Dios al poner nuestra fe en Cristo Jesús. Que la salvación es solamente por la fe. Que la salvación es solamente por la gracia de Dios. Y que no hay otra manera de ser salvo si no es por medio de la fe en Cristo. ¿Qué áreas afecta esto? En lo personal, nuestro testimonio. Nuestra vida debe ser un buen testimonio. Nuestra vida debe tener un buen testimonio ante los incrédulos. Y en lo colectivo, que la iglesia predique un evangelio puro sin corromperlo. Queridos hermanos, tenemos que aprender a predicar el evangelio puro sin corromperlo, sin estarle agregando obras a la salvación. Dice la escritura en Efesios 2:9, no por obras, para que nadie se gloríe. Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. ¿Qué es lo que están diciendo muchos hoy en día en cuanto a cómo ser salvo? Haga la oración del pecador, arrepiéntase de todos sus pecados
Entréguele su vida a Cristo, invítelo a entrar en su corazón y la pregunta es, ¿dónde dice eso la Biblia? ¿Dónde dice la Biblia que una persona necesita hacer una oración para ser salva? ¿Dónde dice la Biblia que para ser salvo usted necesita entregarle su vida a Cristo? ¿Sabía usted que la Biblia dice que es al revés? Que para ser salvo, Dios le da vida a usted. Cuando usted pone su fe en Cristo. Usted pone su fe en Cristo Jesús y en ese momento Dios le da vida. Que algunos dicen necesita invitar a Cristo a entrar en el corazón. Eso no está en la Biblia. Eso no dice Apocalipsis 3:20. Entonces, en lo personal, nuestro testimonio debe ser correcto. Debemos hablar la verdad en amor y esa verdad que hablamos debe estar respaldada por nuestro testimonio. Y en segundo lugar, como iglesia, prediquemos un evangelio sin impurezas, un evangelio puro sin corromperlo. El crecimiento de la iglesia, hermanos, tiene como autoridad y recurso final al Señor Jesucristo. El crecimiento de la iglesia tiene como autoridad y recurso final al Señor Jesucristo. Veamos lo que dice Efesios capítulo 4, versículos 15 al 16. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Tenemos que crecer en Cristo. ¿Y quién es Cristo para la iglesia? Es su Salvador. Y Cristo es la cabeza de la iglesia. Y dice el versículo 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento. ¿De quién recibimos el crecimiento? De Cristo. De quien todo el cuerpo recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El crecimiento de la iglesia viene por medio de Jesucristo. Tiene como autoridad final y como recurso final al Señor Jesucristo. ¿Por qué es esto tan importante? Porque muchas veces lo olvidamos. ¿Qué es lo que olvidamos? Que Cristo es la autoridad, que Cristo es el recurso para el crecimiento de la iglesia. Pensamos que con tener computadora o un proyector para pasar una película, un buen equipo de sonido, una buena iluminación, buenos asientos para que la gente llegue y descanse, un predicador con un traje bonito. Creemos que eso hace crecer la iglesia. ¿Y dónde está Cristo? Pensamos a veces que tener un buen grupo musical. La iglesia va a crecer si tenemos buenos músicos. Entonces vamos a pagar clases de música para que los muchachos aprendan a tocar guitarra, batería, teclado, piano, lo que sea. Y está bien, hermanos, está bien. Qué bueno es tener un buen grupo de alabanza. Pero eso no es lo principal en el crecimiento de la iglesia. El crecimiento de la iglesia, como dice Efesios 4, 15 al 16, viene de la cabeza que es Cristo. ¿Y cuál es el problema entonces? El problema es que a veces en nuestros mensajes ni siquiera mencionamos a Cristo. En muchos mensajes hoy en día ni siquiera mencionan a Cristo. Y usted, querido hermano, cuando oiga una predicación, cuando usted está escuchando a un predicador, ponga atención. Pregúntese, ¿está mencionando a Cristo en su mensaje?
¿Está hablando de la obra redentora de Cristo en la cruz? ¿Está presentando a Cristo? Porque yo, como pastor, he escuchado buenísimos mensajes donde Cristo es glorificado, pero también he escuchado mensajes en los que la gente, los pastores, se alaban a sí mismos. He escuchado mensajes donde los pastores dicen, yo he visitado 40 países, he predicado en estadios por todas partes, he estado no sé dónde, estuve en el monte Sinaí, estuve en Jerusalén, fui al río Jordán, hice aquello, hice lo otro, y en eso se les va el tiempo. Hablan de ellos, de sus viajes, de los lugares donde han estado predicando, de los estadios que han llenado, y en eso se les va el tiempo. Y al final del mensaje dicen, y si usted quiere ser salvo, haga la siguiente oración. Y mi pregunta es, pero si habló de él, ¿en quién va a creer la gente? ¿Acaso quieren que crean en él? No, hermanos. No olvidemos que Cristo es el recurso y la autoridad final para el crecimiento de la iglesia. Y por eso Cristo debe ser presentado en todos nuestros mensajes. Hermanos pastores, hermanos predicadores, maestros de Biblia en las iglesias, no se bajen del púlpito, no dejen el púlpito sin haber predicado a Cristo. Si usted va a una iglesia donde Cristo no es predicado, corra a toda velocidad de ahí. Y si usted es pastor y usted no predica a Cristo en un mensaje, ese debería ser su último mensaje. O cambiar y comenzar a predicar a Cristo. Vamos entonces a ver, queridos hermanos, ¿qué espera Dios? ¿Espera Dios que un individuo lo haga todo? No. Somos un cuerpo en Cristo, con muchos miembros, pero Él es la cabeza, nuestra autoridad. Esto nos enseña que el pastor no es el que debe hacer todo en la iglesia. El que hace la limpieza, el que limpia y ordena los asientos, el que enciende el equipo de sonido, el que abre las puertas del templo, el que dirige el culto, el que recoge las ofrendas, el que predica, el que va a visitar, el que va a evangelizar, el hermano que hace todo. No, no, Dios no quiere que nosotros lo hagamos todo. Para eso la iglesia es un cuerpo donde hay muchos miembros y cada creyente debería estar haciendo la obra del ministerio. Pero claro, ya vimos que los pastores estamos llamados a capacitar, a perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Si usted es pastor y usted lo hace todo en la iglesia, una de dos. O a usted le gusta que la gente lo mire, o usted no está preparando a los hermanos para que ellos hagan la obra. ¿O usted tiene miedo de que alguien le quite el pastorado? Usted piensa, si yo preparo a este hermano, él va a llegar a ser el pastor y yo voy a quedar en la calle. ¿Y si esa es la voluntad de Dios? Además, si este hermano tiene potencial para ser un pastor, ¿no podría ser pastor en otra iglesia? ¿O no podría quedarse en la iglesia y usted salir a fundar una nueva iglesia? La iglesia no es nuestra, es del Señor. Entonces, tenemos muchos miembros en nuestro cuerpo. Cada cuerpo hace lo que el cerebro, lo que la cabeza le dice que haga. De la misma manera, los creyentes tenemos que hacer lo que Dios dice que hagamos. ¿Cuáles son las aplicaciones prácticas? Vamos a ver. ¿Qué aprendemos en una manera práctica de todos estos principios que hemos visto? Por cuanto el crecimiento de la iglesia comienza con la gracia de Cristo y termina con el poder de Cristo, debemos resistir las presiones legalistas o las artimañas mundanas para motivar y llevar a cabo los objetivos divinos. Hermanos,
Lo que sostiene a la iglesia es, por un lado, la gracia de Jesucristo y por el otro lado, el poder de Cristo. Y dejemos las artimañas. ¿Qué son las artimañas? Bueno, podría ser eso de estar inventando cada año una frase positiva. 2021, el año de la victoria. 2022, el año de no sé qué. Y los pastores están pensando qué vamos a decir el otro año. Hermanos, cuando somos pastores de verdad, no estamos inventando. ¿Qué vamos a decir este año? La palabra de Dios. ¿Qué vamos a decir el próximo año? La palabra de Dios. ¿Qué vamos a predicar dentro de 5 años? La palabra de Dios. ¿Qué vamos a predicar hasta que Cristo venga? La palabra de Dios. Dejemos de estar inventando cosas. Dejemos de estar inventando artimañas mundanas para que la iglesia crezca. La iglesia debe estar basada en la palabra de Dios. Palabra de Dios. ¿Qué debe escuchar la gente este año en nuestra iglesia? La palabra de Dios, comenzando por el evangelio. ¿Qué deben escuchar el próximo año? La palabra de Dios. ¿Algún día van a escuchar otra cosa? Espero que no. Que siempre la gente escuche la palabra de Dios en nuestra iglesia. Número 2, aplicación número 2. Si hombres dotados han de equipar a los santos con la enseñanza de la palabra de Dios, ellos deben ser estudiantes dirigentes de la palabra de Dios. Para eso, la congregación debe reconocer que el pastor debe presentar una predicación expositiva y debe respaldar esa prioridad. Para tener el tiempo necesario para dedicarse a ello, santos preparados y sumisos deben estar dispuestos a aliviar al pastor de deberes innecesarios. También es necesario, en lo posible, entregarle un salario suficiente. Déjenme dar una breve explicación. Si queremos que los creyentes sean capacitados, los creyentes deben estudiar diligentemente la palabra de Dios. Ellos deben ser creyentes que quieren aprender la palabra de Dios. De otra manera, no será posible capacitarlos. La congregación necesita reconocer que su pastor debe tener el tiempo suficiente para una predicación buena. Queremos que el pastor visite, haga obra social, pase en una oficina todo el día, haga esto, haga lo otro, y luego que predique un buen mensaje. Y mi pregunta es, ¿en qué tiempo el hombre va a poder predicar un mensaje? ¿A la 1 de la mañana? Los creyentes deben entender que su pastor necesita tiempo para estudiar la palabra de Dios. Hay iglesias donde el pastor es nada más que un empleado que debe marcar tarjeta en una oficina a la hora de entrar y a la hora de salir. ¿Y cuándo va a preparar el mensaje? ¿A medianoche? No se puede hacer eso, hermanos. Tenemos que entender que los pastores son hombres que deben estudiar la palabra de Dios. Para eso, otros deben estar haciendo las cosas que no son absolutamente necesarias. El pastor no debe andar pagando el recibo de la luz. ¿Qué paga el recibo del agua? ¿Qué se va a pagar el recibo del internet? Porque ahora las iglesias tenemos, los creyentes tenemos internet y en la iglesia tenemos internet. Es necesario. Y queremos que el pastor haga fila para pagar la planilla del Seguro Social y queremos que el pastor vaya aquí. Eso lo puede hacer otra persona mientras el pastor se dedica a estudiar la palabra de Dios. Además, el pastor bíblicamente merece un salario suficiente. Alguien preguntó una vez, ¿cuánto debe ganar un pastor? Bueno, un pastor debe ganar lo suficiente, de acuerdo a la iglesia que pastorea. No hay una cantidad que podamos decir, pero un pastor necesita tener la remuneración, porque ser pastor es un trabajo. Yo sé que hay creyentes que dicen, no, eso es un ministerio. Sí, hermanos, es un ministerio, pero los pastores trabajan. Y hay quienes ven al pastor como un ángel. Dicen, ese hombre es un ángel, el pastor es un ángel.
Y como los ángeles no se casan, no tienen hijos, no comen, no se visten, no usan zapatos, no se enferman, pues no hay que darle nada, que se muera de hambre. No, miren, la Biblia dice así, hablando de los estudiantes diligentes de la palabra de Dios. En 2 de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y en 1 de Timoteo 5:17 al 18 dice, los ancianos, en griego esta palabra es presbúteros y se refiere a los pastores, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Mayormente los que trabajan, miren, es un trabajo, los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla y digno es el obrero de su salario. Ojalá que en nuestras iglesias los pastores tengan una remuneración que sea suficiente para que no se dedique a hacer otras cosas para ganarse la vida, para que se dedique al ministerio. Número 3. Si santos preparados han de hacer la obra del ministerio, ellos deben estar dispuestos a ser preparados. Escuchar enseñanza cara a cara en forma regular de su pastor maestro es crucial para el crecimiento. Si no están siendo alimentados y creciendo, ellos se agotarán espiritualmente en el servicio al Señor. Esto es contraproductivo. Bueno, los creyentes deben estar dispuestos a ser preparados, a ser enseñados y deben escuchar enseñanza de su pastor. Y ellos deben estar dispuestos a servir al Señor. Y aún los pastores pueden llegar a agotarse. Número 4, la preparación de los santos no se lleva a cabo principalmente por algún programa especial de la iglesia. Comienza con la reunión semanal de los santos para adorar al Señor y aprender su palabra. Se desborda en la comunión personal y en el ministerio a los creyentes alrededor de una mesa en la cocina. Bueno, hermanos, la preparación de los creyentes para el ministerio puede tener como un medio para esto, una reunión o un programa especial. Pero ¿saben dónde se lleva con más efectividad esto? En una reunión informal. No necesariamente con un cuaderno y un bolígrafo para estudiar como en una universidad, sino que los pastores deben compartir con los hermanos de la iglesia en una manera informal, tomándose un cafecito, platicando, hablando con ellos de la palabra de Dios y alimentándolos, no necesariamente desde el púlpito, con una corbata y parándose frente a ellos, pero platicando con ellos, visitándoles en sus casas, invitándoles a venir a ellos, a nuestras casas, invitando a los creyentes para que vengan a nuestra casa y puedan ellos compartir con nosotros. Queridos hermanos pastores, ¿ustedes invitan a los hermanos de su iglesia a ir a sus casas? ¿Comparten con los hermanos de su iglesia, no en la casa de los hermanos, sino en la casa del pastor? Y decirle a un hermano o a un grupo de hermanos, ¿por qué no llegan el jueves a mi casa? Vamos a tomar café, vamos a comer unas galletas y vamos a platicar. Y no necesariamente desde un púlpito, pero sí en una sala, en el patio de la casa y conversar e irles preparando. Eso es bueno también. El objetivo de capacitar a los santos no es tenerlos ocupados. Miren, el objetivo de capacitar a los santos no es tenerlos ocupados, sino dejar que Dios los use para ministrar a medida que surge la necesidad y el Señor abre puertas. Esto puede ser de maneras oficiales o no oficiales. Es asombroso los ministerios que pueden resultar. Muchos pastores piensan que darle privilegio a los creyentes los va a mantener ocupados y así no se van a ir de la iglesia. Así que un hermano tiene 2 semanas de ser salvo y ya le estamos dando un ministerio. ¿Para qué? Para que no se vaya. Hermanos, a los santos
no se le mantiene ocupados así. Queremos que ellos crezcan primero. Queremos que ellos sean capacitados, perfeccionados. Y lo que queremos es que Dios los use para servir al Señor y a los hermanos a medida que vemos las necesidades que hay dentro de la iglesia. Esto es importante de recordar porque hay pastores, hay iglesias donde a los creyentes no más llegar ya se les da algo que hacer porque de esa manera los atamos a la iglesia. No se trata de eso. Se trata de que ellos sirvan al Señor cuando estén preparados, cuando estén ya capacitados para servir. Antes de comenzar un nuevo ministerio, los líderes de la iglesia deben preguntarse, ¿hay suficientes personas para hacer la tarea? Si no los hay, no debería comenzarse un nuevo ministerio o terminará en frustración, en exigencia excesiva o extralimitación para algunos. A veces tenemos deseo de iniciar un ministerio nuevo, pero ¿hay gente para comenzar ese ministerio? Eso es lo que tenemos que preguntarnos, hermanos. ¿Quién va a dirigir ese ministerio? ¿Los mismos que ya están sirviendo al Señor? Algunos de ellos tienen 3, 4 áreas en las cuales servir y le vamos a obligar a tomar otra obligación, otra responsabilidad dentro de la iglesia. Hermanos, si creemos que podemos abrir un ministerio, pero no hay gente para dirigir, para hacer esa tarea, esperemos, oremos al Señor. Digamos, Señor, queremos hacer esto, pero no tenemos la gente preparada. Danos el tiempo y danos a las personas correctas para que ellos lo hagan. Porque repartirnos entre los que ya tenemos trabajo, otro trabajo, será muy difícil. A veces los pastores están tan ocupados, hermanos, haciendo las tareas que podrían hacer otros creyentes. Ellos están viendo los recibos de la luz, viendo cuánto sale del agua, viendo cuánto van a pagar de teléfono, del internet, van aquí, van allá, van a visitar a los enfermos, van a visitar a los que se han retirado, van a evangelizar, están haciendo una cosa, están haciendo la otra, hay una gotera en el techo, tienen que subirse al techo a repararla y están tan ocupados de lunes a sábado y el domingo el pastor llega así. Está tan extenuado. ¿Y saben cuál es el problema? El problema es que nosotros creemos que los ministerios de la iglesia deben hacerlos un grupo reducido de personas. Oremos al Señor. Y si usted no tiene gente para comenzar un ministerio, no lo comience, hermano. Ore al Señor y diga, Señor, danos la gente que sea correcta. Hable con los creyentes y dígales, hermano, ¿te gustaría trabajar en esto? Estamos pensando que podemos hacer esto. ¿Te gustaría trabajar? Dígale al hermano o a la hermana, ¿por qué no tomas un tiempo para orar y luego nos dices? Y siéntete libre de decir sí o no. Porque en algunas iglesias, si un creyente dice, no, yo no me siento capacitado para servir, inmediatamente lo estamos señalando de carnal, creyente aragán, creyente así, pero ¿lo has preparado? ¿Lo has preparado para ese trabajo? No le impongamos a la gente tareas para hacer dentro de la iglesia si no están preparados. Tampoco los obliguemos a aceptar bajo aquellas amenazas de, y si no lo aceptas es porque andas mal espiritualmente. Si no aceptas este trabajo o este ministerio en la iglesia es porque quizás tu comunión con Dios no está bien. Quizás andas en pecado. No, no tiene que estar en pecado el hermano. Probablemente no está preparado. Y si nosotros entonces queremos ministerios y tenemos 5 o 6 ministerios que dirigir y pasamos tan ocupados los pastores de lunes a sábado, el domingo llegamos hacia la iglesia. Y eso no es bueno. Tenemos que recordar, hermanos, que en la estructura de la iglesia local, el Señor Jesucristo es el pastor principal, es la cabeza de la iglesia. El Señor Jesucristo ha puesto a los pastores
como líderes de la iglesia, pero no para que hagan todo. Para eso el Señor también nos ha dejado a los diáconos, que son los que deben auxiliar a los pastores. Y además de los diáconos, tenemos también al resto de la congregación ejerciendo sus dones espiritualmente para que no los pastores hagan todo en la iglesia. El trabajo del pastor es predicar la palabra de Dios y necesita tiempo para hacerlo. Hay diáconos, hay ministerio dentro de la iglesia y todos están sirviendo al Señor. Cuando consideramos a alguien para un ministerio particular, buscamos a personas fieles, dispuestas y deseosas de aprender, que están creciendo y dotadas en esa área. No les damos una posición con la esperanza de que serán fieles y de que finalmente empezarán a servir. Si no han aprendido a hacer lo que sea que hagan con fidelidad como para el Señor, estaremos jugando a la ruleta rusa espiritual. Hermanos, a los creyentes se les da un ministerio cuando están creciendo espiritualmente, no para que crezcan, sino cuando están creciendo y tienen los dones espirituales correctos. Y ellos deben aprender que todo lo que hacen en la iglesia lo hacen para el Señor. Dice Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Siempre con el punto número 7. Además, a menos que se sometan a los líderes espirituales de la iglesia, en vez de ser obstinados, estaremos creándonos una serie de problemas. Estos creyentes entonces deben aprender a someterse a los líderes espirituales de la iglesia. ¿Quiénes son los líderes espirituales de la iglesia? Los pastores. Y si no, ellos van a ser un problema en lugar de ser una bendición, si no se someten al pastor. Dice Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Número 8, nunca miremos de menos la importancia de la iglesia local. Hemos tratado de entrenar a nuestros futuros líderes desde adentro. Esto es lo que mejor resguarda la doctrina y dirección de nuestra iglesia, asumiendo que estas son sanas y piadosas en el largo plazo. Hermanos, los líderes espirituales deben ser entrenados dentro de la iglesia para que ellos aprendan la doctrina que predicamos los creyentes, para que ellos no vengan después con otra doctrina. Entrenemos a nuestros líderes dentro de la iglesia. Recuerda que la clave para lo horizontal, el ministerio, es lo vertical, tu comunión con el Señor. De otro modo, tendremos una iglesia llena de Martas, haciendo sonar ollas y sartenes en vez de Marías, sentadas a los pies del Señor y sirviendo con amor y devoción con su poder y bajo su dirección. Jesús estaba en la casa de María y Marta. Y dice Lucas 10:40, Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Y Jesús le dijo, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Hermanos, como creyentes, podemos estar muy ocupados haciendo muchas cosas para el Señor, pero no teniendo comunión con el Señor. Busquemos primero la comunión con el Señor. Lo más importante para el creyente es su comunión con el Señor y luego podrá servir efectivamente. Número 10. Puesto que la edificación de la iglesia y la exaltación de Jesucristo son los objetivos fundamentales, evalúa todo posible ministerio o cambio preguntando, ¿será esto para la gloria de Dios o para edificación de la iglesia? Si no es para eso, debemos olvidarlo. Si un ministerio no es para edificación de la iglesia y si no es para la gloria de Dios, no se tiene que hacer.
No se tiene que hacer. Así lo hagan todas las iglesias, así esté de moda, así se ponga de moda. No se debe hacer, porque lo principal es que las cosas que se hacen en la iglesia sean para la gloria de Dios y para edificación de la iglesia. Queridos hermanos, hemos estudiado acerca del crecimiento de la iglesia. Espero que todos nosotros hayamos podido aprender de esto. El crecimiento de la iglesia debe ser a la manera de Dios, no a la manera de los hombres. Y hemos visto 2 horas de estudio prácticamente acerca de cómo debe crecer la iglesia. Vamos a orar. Padre nuestro, muchas gracias te damos por enseñarnos estos principios preciosos en tu palabra. Gracias por Cristo Jesús, que murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Y ahora Él es la cabeza de la iglesia y nosotros recibimos el crecimiento de Él. Que en nuestra iglesia la gloria sea para ti y la iglesia sea edificada. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Ha sido un privilegio haber compartido la palabra de Dios con usted. Le invitamos para que siempre nos sintonice y pueda compartir también a través de Facebook este estudio. Compártalo con sus amigos, compártalo con otros creyentes para que también ellos sean edificados. Gracias por haber estado con nosotros. Soy el pastor Nelson Hernández, director del Instituto Bíblico Internacional La Gracia en Nicaragua. Deseándole a usted toda bendición del Señor. Hasta la próxima.